Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Bifurcación. Hoy en este nuevo episodio me encuentro con mi esposo. Otra vez yo, nervioso, con tics. Contigo. Ay, ahora sí, segundo. La segunda y nos vamos. Está interesante hoy. Sí, Un muy tema interesante. que ya... ¿Hace cuánto estás planeando esto? ¿Como 2 años? Ay, no. No, bueno. 8, ay. Nada. Bueno, lo de los niños sí, pues, pero... Hace 8 nos hubiera servido mucho. Este episodio, pues, grabarlo. Año y meses, sí. Yo le dije a la invitada hace como 1 año y 2 meses. Ya buen rato, ¿no? Sí. Bienvenidos, señores, esto es Bifurcación. Mi nombre es Roberto La Rosa. Gracias por estar dejando de ver la novela y póngase a chambear porque es un tema interesante. Yo creo que todos tenemos la inquietud de conocer cuando eres papá primerizo o mamá primeriza, papás primerizos, y pues te dejas influenciar por cualquier persona, tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuelo, tu primo, tu pariente, tu amigo, todo, las redes sociales hoy. Encuentras de todo, bueno y malo, pero muchas de las veces, pues bueno, terminas perjudicado, ¿no? Porque no vas a un especialista como se tiene que ser siempre con un médico, ¿no? El día de hoy nos visita Sandra Rubio, pediatra neonatóloga, ¿es correcto? Sí. Sí, fuerte el aplauso para recibirla, por favor. Gracias. Ella tiene una trayectoria de 10 años al cuidado de los niños en general, 7 años dedicándose de forma exclusiva a los recién nacidos. Su labor consiste en proteger a los bebés en sus momentos más vulnerables y decisivos. Como neonatóloga, acompaña a los pequeños en su transición a la vida extrauterina, atendiendo desde nacimientos de bajo riesgo hasta guerreros prematuros en cuidados intensivos. Cuenta con la especialidad en pediatría por la Universidad de Guanajuato y la subespecialidad en neonatología por el Centro Médico de Occidente en Guadalajara. Su compromiso actual, además de la atención hospitalaria, es impulsar proyectos que eleven la calidad y seguridad de la medicina neonatal, dedicando su experiencia a cuidar con amplia y excelencia el inicio de la vida de cada bebé. El tema de hoy, cuidados del recién nacido. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Bien. ¿Y ustedes? También. Más o menos. Con muchas preguntas. Muchas Me preguntas imagino. muy interesantes, muy buenas y pues la mejor para explicarlas y decirlas. Claro. Sandra. ¿Ya has estado en episodios, podcast o algo? Jamás. No. Nunca. Estoy debutando. ¿Oh, sí? Sí. Bueno, pero ya tienes como experiencia dando pláticas o sí. todo ese rollo. Sí. Pláticas sí. Yo doy clases o daba clases, por mucho tiempo di clases a estudiantes de pediatría en la universidad. Órale. Y ponencias en el hospital también me ha tocado dar. Ok. Pero así, entrevistas para papás, no. Entonces Ok. sí, es interesante porque es otro grupo de personas a las que hay que apoyar y hay que tratar de educar de la mejor manera. ¿Por qué elegir el tema de pediatría? La especialidad. La especialidad exactamente, ¿no? Como tal, porque, o sea, quiero ser médico. Pero a ver, querer ser médico es... Está el doctor que atiende a uno, que atiende a otro, está el de los dientes, está el que opera, el que opera esta cosa, el que está otra cosa. ¿Por qué irte con los recién nacidos? Fíjate que yo cuando empecé no era mi plan, ni los niños ni los recién nacidos. Todo se fue dando conforme fui conociendo. Claro. Yo quería ser cirujana porque mi papá es cirujano. Y cuando hice mi servicio social, ahí me di cuenta que recibía a los adultos en la consulta, y a mi consulta normal, pero recibía a los niños y yo me desvivía por ellos. O sea, me gustaba que me los llevaran, jugar con ellos, poder hacer ese reto de explorarlos. Claro. Y a lo mejor en bebés que ellos no hablan y no pueden decirte lo que sienten, a mí se me hace un buen reto descubrir o dar un diagnóstico correcto, un tratamiento y que mejoraran. Entonces ahí me di cuenta que mi camino eran los niños y ya estando en pediatría me enamoré de los recién nacidos, del nacimiento, de traer una vida a este mundo y eso me encantó. ¿Y qué pasa una vez que tienes los tuyos? Eso cambia totalmente porque todos me dicen, qué fácil, eres pediatra. Sí. Y la verdad es que no, ¿verdad? No está fácil. Es muy diferente la carrera a ser madre, ¿no? Es muy diferente. Sí, o sea, yo sé que tengo una ventajita de a lo mejor saber qué hacer o detectar, ¿no? Pero no es lo mismo. Lo que yo he leído a lo que estoy viviendo sí es diferente en la práctica. O sea, es diferente. He escuchado que dicen el peor, ¿cómo? Entre médicos, ¿cómo dicen? El peor Paciente. paciente
Sí. ¿Es uno mismo? Uno mismo. Es uno mismo, ¿no? O sea, en este caso, cuando tienes problemas con tu bebé, en este caso, con tu niño, o sea, ¿sí recurres a tus conocimientos o de plano que alguien me lo diga y a ver si estoy bien o mal? Con mi bebé me ha ido bastante bien. Ok. Y no he requerido... No, sí he requerido apoyo de algunos colegas. Claro. Como, oye, voy a hacer esto, ¿tú qué piensas? Ayúdame. Pero la consulta del niño sano, esa sí la he llevado yo. Hasta ahorita no he requerido como... Pero definitivamente en el momento en que yo requiera o que vea que es de otro especialista, mi bebé lo dejo, por muy pediatra que sea, otro se puede encargar, claro que sí, en manos del subespecialista que se requiera. Claro, no, pues como debe de ser. Así Suelta la primera pregunta, por favor, porque Vamos. tengo varias ahí que soltar, hijo, rápido, porque tengo buenas y adoradas. Échale. Va. La primera. ¿Cuál es el papel exacto de un neonatólogo en el momento del parto y por qué es tan crucial esa primera hora de vida? Ok. El neonatólogo hay que dejar en claro que ve desde que un bebé nace hasta que tiene un mes de vida. ¿Ok? Hasta ahí, un mes. O sea, es a lo que nos dedicamos, a ver bebés de un mes. Todo lo demás sí lo podemos seguir viendo, pero ya no entra en la neonatología. Entonces, un recién nacido es un mes. De todo ese mes, todo es importante, pero los primeros minutos son cruciales, porque cuando un bebé nace, aunque venga todo bien o sea un bebé sano, nosotros en esos primeros minutos tenemos que ver que el bebé se adapte de un útero que estaba calientito, comidito, y la mamá estaba oxigenando su sangre para él, a llegar a un mundo exterior que ya arréglalas tú solo y ya tú solito tienes que hacer todo, regularte. Entonces nosotros tenemos que ver en esos minutos cómo el bebé se adapta fuera de la pancita de la mamá. Eso es muy importante. Todos los bebés, aunque vengan sanos, sí tenemos que valorar todo esto, ¿no? Y la primera hora de vida es muy importante porque ya lo que se llama hora dorada del recién nacido. Aparte de que tú tengas que adaptarte o de ver la adaptación de un bebé que pueda regular la temperatura, que pueda alimentarse, que no tenga dificultad para respirar, que tenga buena coloración, que su corazón esté latiendo bien. O sea, todo eso lo ves en los minutos, ¿no? Pero es importante esta hora dorada en donde al bebé se le pone a la mamá en el pecho y eso ayuda a que el contacto piel con piel pueda regular la temperatura del bebé, pueda el bebé recordar cuando estaba en el vientre, escuchar el latido de mamá y regularse, regular la frecuencia cardíaca, regular su respiración, y eso hace que su adaptación sea mucho más fácil. Y otra cosa súper importante que nos ayuda a esta hora dorada es que el bebé empieza a buscar el pecho de la mamá, puede empezar a succionar y eso hace que el calostro de la mamá baje mucho más rápido y la lactancia pueda ser más exitosa a futuro, o sea, establecerse mucho mejor si tú en esa primera hora tienes este contacto. Además, no se diga de más beneficios como el vínculo que se empieza a crear y todo, ¿no? Entonces, esta primera hora, aparte que nosotros vemos como esos focos rojos que pueden existir, si todo está bien, nos va a permitir hacer esta hora dorada de piel con piel y lactancia que ayuda mucho a los recién nacidos. ¿Tiene repercusiones el hecho de que a la mamá le quiten el bebé luego por X o Y motivos y no pueda estar? Porque es típico que a veces por algún error, complicación. Una complicación, mejor dicho, en el parto sale, nace el bebé, cortan cordón y se lo llevan a otro lado. Y ya pasó buen rato, ya no estuvo y ya no vivió ese proceso. ¿Qué tanto repercute en la vida de ese bebé? Y sí puede repercutir en el sentido de que la adaptación puede no ser tan rápida o tan respetuosa como quisiéramos y la lactancia podemos tener un poco más de dificultades. No significa que no vayas a poder dar lactancia, pero definitivamente ese contacto primero ayuda mucho. Pero cuando se retira al bebé por alguna situación que requiere una atención de urgencia, entonces se prefiere poner primero esa situación antes que el contacto. Si estamos quitando al bebé de su madre solo porque queremos ir a pesarlo, medirlo y acabar pronto, ahí sí, no se justifica. Pero si tenemos alguna dificultad para respirar, que vemos que el bebé no está regulando temperatura, que vemos que el bebé ya viene con un diagnóstico, a lo mejor de corazón, de cerebro, de alguna malformación, la que sea, y no puede haber ese contacto, pues bueno, se prefiere dar prioridad a esa atención y es a eso
en donde ya entra el neonatólogo para esa minoría de bebés, que afortunadamente son muy poquitos los que requieren esa atención, pero si no hay ninguna contraindicación, el contacto piel con piel es lo mejor. ¿Y eso es en privados, en privado, instituciones en públicas, institución, todo? Claro que sí, o sea, sí. En institución también se hace el contacto piel con piel, es súper importante. Todos los pediatras somos pro. ¿Pero sí lo dejan una hora o por ser instituciones como que pues hay muchas más rápido? Por eso pregunto, exactamente, así es. Sí, o sea, la verdad es que se intenta que sí sea así. Y, ¿sabes? La ventaja de que sí sea un poquito más de tiempo es que cuando el bebé nace, todavía el ginecólogo, su chamba es pues controlar todo lo que tiene que controlar la cirugía, cerrar, y todo eso nos da tiempo. La verdad, ahorita en el hospital trabajo en institución y el bebé ya no pasa a esta área extra que antes pasaba, ¿no? O sea, porque antes le quitaban el bebé a la mamá y se lo llevaban a un cunero. Y ya cuando la mamá estaba en la zona de recuperación se lo daban. Ahorita nosotros ya no lo hacemos así. O sea, el bebé ya no se despega de la mamá. Se despegará un momento en lo que pasa a su camilla y se lo vuelven a dar y se van juntos. O sea, ya no se separan. O sea, ya estamos en esta época más moderna que ya hay más adaptación y ya hay más conocimiento y sabemos los beneficios. Entonces sí, o sea, sí es una hora y más. En ciertos momentos se tendrá que separar un poquito, pero o sea, el bebé sigue a la vista de la mamá. O sea, no sale de la sala. Ya no es así. ¿Y en qué momento cambió eso? ¿Qué tuvo que pasar para que se siguiera ese proceso pues hoy en día? La evidencia de los beneficios que ha traído esto, y la verdad, muchas cosas que ayudan es que a niveles más altos necesitan certificar hospitales para que esto se lleve a cabo. Entonces, a todo el personal se le facilita toda esta información, se le facilita que conozcan el tema, que todos estén pues con conferencias, con clases, aprendiendo de todo esto y de todos los beneficios para poder hacerlo en la práctica. Entonces, una vez que llevamos a la práctica, pues se trata de que todos estemos en la misma sintonía, ¿no? De poder hacerlo. Entonces, yo creo que eso ha ayudado mucho. Hoy en día, ¿qué tanto personal se encuentra en una labor de parto? ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? El ginecólogo. El ginecólogo, bueno, 1 o 2 ginecólogos, enfermería también apoya muchísimo. Puede haber 2 o 3 enfermeras, una para asistir al pediatra, al neonatólogo, otra que entra a la cirugía, otra que está ayudando con el material, con la sala, otra que está llevando registros, y el pediatra o el neonatólogo, quien vaya a recibir al bebé. Es importante que por cada bebé que haya, debe de haber mínimo una persona capacitada para recibirlo. Entonces, si estamos hablando de que es necesario un parto de 2, o sea, hay 2 pediatras o 2 neonatólogos. Si hay 3 bebés, tiene que haber uno para cada uno. O sea, no puede uno dividirse. Entonces, más o menos esa cantidad de personas. Claro. La y el anestesio. También, sí, el anestesio es también. Más importante. Antes, bueno, no sé si todavía se haga la famosa nalgadita, ¿no? De la vida o sí. ¿Todavía se sigue haciendo o ni ya no? Todavía ni nunca se ha hecho. No, eso nos lo cuentan las películas. Solo en la película. No, o sea, y cuando yo les platico a mis estudiantes de pediatría, sí, todos de que ir a nalgada, o sea, como que con eso de que el bebé tiene que llorar a como el lugar, ¿no? Pero sí hay técnicas específicas y especiales para hacer llorar a un bebé, que es frotar espalda y hacer esto, o sea, de que golpecitos ligeros, pero un poco firmes, en el talón. Y es así como haces llorar a un bebé. En el talón. ¿Le duele el talón? ¿Siente algo fuerte? Siente, o sea, siente este estímulo que dice, no, este es un estímulo externo, no lo vas a lastimar ahí. Entonces, ese estímulo lo hace llorar. Entonces, frotar espalda, golpecito en el talón y se acabó. No hay que nada, ni nalgada, ni de cabeza, ni sangolotear, nada. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? La nalgada... Ok. No sé. Ay, sí, siempre quise preguntar eso. Pobrecitos, ¿no? Si de por sí ya vienen a un mundo fuera y luego todavía... No. Sí, no, sí hemos visto. Y más en películas, pues, y es lo que nos relatan, pues, exactamente. No sé si nosotros... Y hasta de los pies de cabeza, ¿no? Sí, o sea, no, lo agarran así de cabeza vamos, y pum, le dan, ¿no? No, eso es falso. Bueno. Okay. A ver, entonces... ¿La segunda la suelto? Ok. ¿Cuáles son los mitos? Mira, hablando de eso, ¿no? ¿Cuáles son los mitos más comunes que te encuentras sobre los cuidados en los primeros 3 días de vida en casa? Ok. O sea, suponiendo que ya
todo bien, salido del hospital, se va a su casa, 3 días. Mitos más comunes. Mitos para el cuidado del recién nacido. Pues mitos y prácticas que se pueden seguir haciendo y que ya en la consulta nosotros les aclaramos que no es recomendado. Ok. Ejemplo, fajarlos. O sea, ese es un mito que las abuelitas siguen recomendando. Fajarlos. Fajarlo, o sea, ¿Cómo? fajar de la pancita. ¿A los bebés? Sí, a los bebés. O sea, una faja con venda o con Los un trapo, vendaban. los vendas. O la famosa moneda o la canica en el ombligo con la faja para que el ombligo no se bote. O sea, ese es un mito. Eso no lo había escuchado. Ni yo. No. ¿No lo hicimos ni conmigo, ¿verdad? No lo No, hicimos. Qué bueno. Pero tienen el ombligo botado, ¿sí o no? Ah, no. No, O sea, no, no. dicen que si no haces eso, Se le el bota. ombligo se le bota. Ah, ok. No, pues no lo hicimos y no lo tienen. Todo Porque bien. no es hasta real. ahorita. Ajá. Sí, Ok. pero todavía a la consulta sí me ha llegado mamis con bebés con la canica, con la moneda, con la faja, para que el ombligo no se bote. Y pues ahí toca explicar que hagan lo que hagan, si el ombligo se va a botar aunque le pongan lo que le pongan. Genética o algo natural, sí, o qué es. Sí. O sea, normalmente un bebé nace y sus músculos abdominales no están cerrados, por así decirlo, o sea, están un poco separados. Hay bebés que esa maduración tarda un poquito más, tienen, pues sí, o sea, pueden tener hernias que al primer año reducen y tan, o sea, también las mamás, si un bebé trae una hernia y le están poniendo la moneda, eso es, aparte de no recomendado, sí puede ser peligroso porque no estamos vigilando cómo está evolucionando esa hernia. Entonces, sí hay que explicar, o sea, y no es nada más decirles, eso no se hace, no, o sea, eso no se hace por esto. Claro. Y el riesgo de hacerlo Hay una razón. es esta. Ajá, entonces sí, o sea, si les explicas, sí. Ese es uno de los mitos que siguen existiendo. Claro. Otro más. Otro. Yo creo que otro que muchísima población sigue haciendo, y sí quiero aclarar que ya no se usa y que sí puede ser perjudicial para el recién nacido, los baños de sol. Esos, por favor. Baños de sol. Baños de sol. Poner al bebé directamente en el sol para que no se haga amarillo, o si está amarillo, tratar de quitarle eso amarillo. Ajá. Y ponerlos, creo que los ponía en 15 minutos, 2 veces al día, directo al sol. O sea, no. O sea, sí puede haber quemaduras, no nos va a ayudar con esa coloración amarilla. Entonces, eso es algo que se sigue haciendo muy seguido y que ya no se debe hacer. ¿Por qué dicen que hay que hacerlo? Porque antes no teníamos la fototerapia, que es esa luz azul, no sé si... Ultravioleta. Ajá, que se usa en los hospitales para tratar esta coloración amarilla, que es la ictericia. Antes no lo había. Entonces, trataban de disminuir esa bilirrubina, que es por eso que el bebé se pone amarillo, con la luz blanca del sol. O sea, entonces, ¿puede ayudar? Pues, no, pero antes se creía que sí. Entonces, ahorita ya se usa la luz azul, en muchos lugares ya todos los hospitales la tienen. Entonces, antes se usaba porque era lo que había, o sea, no había más. Entonces, esa práctica se quedó y ya no se debe hacer. ¿Y en casa cómo lo puedes hacer o no sé? No se hace porque depende el por qué sea la coloración amarilla, ¿no? La ictericia. Claro. Si es una ictericia que requiere tratamiento, ese tratamiento se da en un hospital, no en casa. Okay. Si es una ictericia fisiológica, o sea, de la normal, que aparece después de 3 semanas de vida, es porque le estás dando leche materna, esa se le va a quitar sola y no le hace daño. Entonces, si es una ictericia que sí requiere tratamiento, pues tú entorpeces más ese proceso porque no lo estás llevando a un tratamiento en un hospital y tú le estás dando el tratamiento en casa. Entonces, sí retrasas esa atención. Entonces, sí es importante que hay que acudir a las valoraciones y ya el pediatra decidirá si es algo que se va a quitar solo o si tenemos que actuar. Sí, Claro. ese sí lo hicimos. En mi experiencia sí. Exacto. Sí, sí fue hospitalizado, pero aún así después de que nos lo dieron, nos dijeron, no, pues sígale dando sus bañitos de sol, 10 minutos, 15 minutos al día. Hasta con unos eso lentes tiene. nos dieron, ¿no? Bien perris. Ajá, sí. unos lentitos con los que le tapan sus ojitos en el hospital. Lléveselos y en su casa sigue. Y pues ese sí lo hicimos. Ahí. No, pero fíjate, o sea, este es un tema muy grande también No, porque esto es grandísimo. ¿qué tanto porcentaje de niños nacen con altos niveles de bilirrubina? ¿O por qué? Fíjate que la ictericia en el recién nacido o la hiperbilirubinemia es uno de los principales diagnósticos de reingreso al hospital. O sea,
de reingreso. Una vez que el bebé está en casa, de lo principal que regresa a valoración y a consulta o a un hospital, a hospitalización formal, es eso. No es frecuente, o sea, no es muy común tampoco, pero casi siempre se da por incompatibilidades en la sangre de la mamá y del bebé. O sea, cuando el bebé trae la sangre o el tipo de sangre del papá y la mamá, o sea, es un tema muy, muy amplio, pero ese tipo de hiperbilirubinemias o de ictericias sí se tratan. Hay otras ictericias que son por la lechita materna y esas son benignas, pues, o sea, van a ceder solas. ¿Eso se puede prevenir antes del parto? Sí. Cuando una mamá, por ejemplo, es de RH negativo, o sea, por ejemplo, tenemos tipos de sangre A o B, sí. Negativo, por ejemplo, O negativo, y el bebé es positivo, entonces sí existen métodos, unas vacunas que se dan en el embarazo para poder prevenir que el bebé llegue a requerir tratamientos o que el bebé se ponga amarillo. O sea, sí hay... ¿Y también es por grupo sanguíneo? Sí, también es por grupo sanguíneo, pero ahí ya no aplica esa vacuna. O sea, y es menos probabilidad de que el bebé llegue a una hospitalización. Es más fácil de tratar, porque no hace tanta subida de bilirrubina, por así decirlo. ¿Y esa chamba de investigarlo, de quién es? ¿De los papás o de la persona encargada con el que estás dándole seguimiento para, pues en este caso, el embarazo y luego el nacimiento? Si se detecta que una mamá es RH negativo, la chamba es desde el ginecólogo. Okay. Ajá. Y la chamba, que una vez que el bebé nace, es ver si el bebé, qué tipo de sangre fue, para ver si tenemos este riesgo de incompatibilidad. Y esa chamba ya es del pediatra o del neonatólogo o de quien le esté dando el seguimiento al bebé en la consulta. Por eso siempre se cita en la primera semana de vida a un bebé. O sea, siempre. Porque tenemos que valorar muchas adaptaciones, incluidas la coloración. O sea, incluido esta piel amarilla. Eso es entonces después de que nace varios días. ¿No se puede prevenir? Mira, la chamba es en conjunto. O sea, desde que se localiza una mamá que es negativo, ahí no hay más. Y cuando el bebé nace, se le tienen que tomar muestras. A veces incluso del cordón umbilical, o sea, para no picar al bebé. Entonces, ahí sí o sí, se tienen que tomar muestras de sangre para ver qué tipo de sangre es el bebé, porque sí hay mucho riesgo de que tengamos estas hiperbilirubinemias peligrosas que lleguen a hospitalizar y tratamientos mucho más caóticos, ¿no? Pero cuando la mamá es positivo, es más difícil que se haga como escrutinio, porque es una hiperbilirubinemia que a lo mejor no va a ser tan elevada. Entonces, sí, si tú ya tienes el antecedente que el papá es otro tipo de sangre, sí se pueden hacer laboratorios, o sea, se pueden solicitar y tú ver si realmente este bebé tiene riesgo. Cuando no tienes ningún antecedente, como seguramente pasó con ustedes en el primero, claro, entonces ese seguimiento se da forzosamente en la primera semana de vida o en los primeros días, o los papás que son primerizos deben de saber que una de las cosas para acudir a urgencias o de unas cosas que no son normales es tener en los primeros días de vida la piel amarilla del bebé. O sea, o a lo mejor a veces no lo identifican, pero los ojos amarillos, la encía amarilla. O sea, eso sí es motivo de ir a urgencias. Entonces, si no tenemos el antecedente, el pediatra lo va a revisar sí o sí a la semana. Pero si tú desde los primeros días estás viendo al bebé recién nacido con ictericia, o sea, coloración amarilla de la piel, entonces hay que acudir a urgencias. Hija, es normal, tranquila, échale el solecito un rato en las mañanas, no pasa nada. Los mitos. Exacto, o sea, si le pones al sol, entonces dices, pues con eso se le quita. Y el bebé sigue elevando hasta llegar a ser peligroso. Venga el tercero, porque van dos. O mito más. Una práctica más. ¿Qué otro mito puede ser? Estamos hablando de los mitos más comunes que te encuentras sobre los cuidados del recién nacido. Yo creo que darles test a los bebés. ¿Test? Un tecito para el cólico, por ejemplo. O sea, sí, hay té le dan té de muchas cosas y, o sea, lejos. ¿De cuál le dices tú? No. Bueno, ya has ganado. Entonces, sí, o sea, quiero aclarar que lactancia, no importa si es materno de fórmula, cualquiera es buena, pero que sea pura lechita. Nada de agua, nada de test, y esto sí es una práctica también frecuente y también pone en riesgo la salud del recién nacido.
yo creo que puede entrar aquí cuando no quiere comer o no se llena o algo y que les quieren dar otra cosa. Atoles, por ejemplo, también. Unas Marías, unas una galleta. Suavicremas. Te sorprenderías que... Sí, gente que hace eso, ¿no? Sí, exacto. Entonces, hay mucho... Sí, o sea, lo de la lactancia es otro tema bien amplio y es súper frecuente que digan, es que no se llena. Y es que mi bebé no se llena. Entonces, sí, o recurren a otras técnicas o a otras cosas para poder llenarlo, cuando a lo mejor sí se está llenando. O sea, y hay maneras de saber si tu bebé está quedando satisfecho o no. También eso se tiene que explicar en la consulta. El pediatra tiene un papel bien importante porque sí hay muchísimas dudas con todos estos cuidados. Entonces sí, ese es otro mito y la mayoría de las veces sí se está llenando tu bebé. Pero bueno, hay que saber reconocer las señales. Okay. Suéltale la tercera, por favor. La tercera. ¿Qué señales nos indican que un recién nacido está sano y adaptándose bien? Ok. Es un bebé que come, se alimenta de manera constante, no rechaza el alimento. Si estamos hablando de los primeros minutos, tiene buena coloración. Tiene coloración rosada. Aquí los datos como que de no adaptación son coloración azul o coloración amarilla en las primeras 24 horas o coloración pálida. Un bebé tiene que estar rosadito. Que regule temperatura, es súper importante. O sea, que no se eleve o que no esté la temperatura muy baja, que no se enfríen. Una temperatura entre 36.5 y 37.5, igual que la de nosotros, es un dato de buena adaptación. Y en las primeras horas de vida que su glucosa esté normal, o sea, que tenga el nivel normal de azúcar en la sangre que tiene que tener un bebé, que eso significa que pues la lechita está haciendo su trabajo y le está dando la energía suficiente, ¿no? Entonces, y que no tenga dificultad para respirar. Los padres, ¿cómo tienen que estar preparados de cierta manera? ¿Con qué herramientas al momento de llegar a casa? Herramientas, como que si fuera para armar, ¿no? ¿Con qué herramientas tienen que estar preparados los padres al momento de que el bebé llega a casa, ¿no? Los termómetros, medicina ahí rápido, algo por sí. O sea, ¿qué es lo que tiene que tener en casa, sí o sí, los papás primerizos? El botiquín de emergencia. El botiquín. Sí. ¿Cómo se arma el botiquín? Fíjate que ese es uno de los regalos que últimamente yo he dado en baby showers. O sea, el botiquín ya armado de que toma y por cualquier cosa no tengas que salir a las 3 de la mañana a la farmacia, ¿no? Ok, está buena cosa. Sí, o sea, termómetro básico. Y yo aquí recomendaría, o sea, tener 2 tipos de termómetro. El de mercurio, o el que pones en contacto, y el digital, que es a distancia, ¿no? Porque ya ahorita ya siendo mamá, me sirven mucho más los de distancia, pero a veces si fallas y lo que sea, tienes el básico de mercurio. Entonces, termómetro. Yo siempre le digo a los papás que tengan un medicamento para controlar la fiebre. Entonces, el paracetamol es básico, que tengas a la mano por sí. Porque la fiebre sí es un dato de alarma en un bebé para irte a urgencias, si no puedes controlarla. Entonces, yo siempre les digo a los papás que la tengan. Aunque les eche a perder ahí el medicamento, o sea, aunque se les caduque, siempre tengan a la mano y es el único medicamento yo creo que debemos de tener a la mano. Ya si requerimos alguna otra cosa, habrá que comprarlo, pero el paracetamol sí es el que hay que tener. Entonces, eso. Otra cosa súper importante, perilla y alguna solución. ¿Perilla de qué? De perilla para... Oh, ya, de los moquitos. Lo de los mocos, claro. Eso para estar aspirando, porque sí. Es súper frecuente secreciones, naricita tapada, y eso pues nos condiciona que el bebé empiece a respirar un poquito más agitado, que no pueda dormir, que esté llorando, que no pueda comer. Entonces, la perilla se usa a diario en los primeros meses de vida y nos puede ayudar alguna solución salina para poder hidratar esa mucosa, facilitar la extracción de los moquitos. Eso sí o sí tenemos que tener. Entonces yo creo que eso es como que lo básico. Ya si nos queremos ir más acá pros, pues puedes tener tu probiótico para mejorar ahí la digestión del bebé. Pero yo creo que básico eso, algo para quitar fiebre, algo para ver temperatura y para aspirar mocos, porque eso sí puede ser muy, muy contraproducente en cualquier aspecto. Okay. ¿Cuáles son los focos rojos o signos de alarma reales por los que los padres deberían salir corriendo a urgencias y no esperar la consulta? ¿Cuántas veces nos pasó? Varias veces, ¿no? Varias la madrugada. Veces, sí. Ahí ¿Que estábamos. iban corriendo o que esperaban la consulta? No, que teníamos que salir corriendo.
Con el primero, También, ya como sí, que sí. los otros fue de, ay no, pues ya me pasó con el primero, Sí, ya sé que puedo ya sé. esperar, ¿verdad? No le pasó nada a este vato, está todo bien. Ahí sigue. Aguanta el que sigue. Sí. Sí, ¿no? Ok, lista rápida. Fiebre o hipotermia. O sea, la temperatura no está bien. Si no logras controlarla, es ir a urgencias. Entonces, más de 38 grados y que lo metas a bañar o que ya le des el paracetamol y no mejora, pues a urgencias. Dificultad para respirar, súper importante. ¿Y eso cómo lo vemos? O sea, ¿cómo tú puedes decir, mi bebé tiene dificultad para respirar? Bueno, para empezar, vamos a empezar a ver un poco más agitado. Normalmente un bebé respira tórax y abdomen, o sea, pechito y pancita van para arriba y van para abajo de manera sincrónica, ¿no? Cuando un bebé tiene dificultad para respirar, esto empieza a ser asincrónico o baila, o sea, es cuando decimos la pancita le está bailando. Entonces, eso es un dato de dificultad respiratoria. Otros datos de dificultad respiratoria, se hunde el huequito de aquí, se hunde el huequito de aquí, en donde acaba el tórax, las costillas se marcan mucho y la naricita empieza a abrirse de más. Entonces, cuando empecemos a ver que se empiezan a juntar esos datos, pues sí, es a urgencias. Okay. Y ya como datos ya más graves de dificultad respiratoria, el bebé puede ponerse azul alrededor de la boquita o de las monitas, sí, porque falta el oxígeno. Entonces, órale, el bebé necesita oxígeno, y si no le empieza a llegar, entonces podemos tener estas coloraciones de urgencias. Entonces, ese es otro dato de alarma. Coloración azul a urgencias. Coloración amarilla en las primeras 24 horas a urgencias. Que tu bebé rechace el alimento o esté vomitando en más de 3 ocasiones seguidas a urgencias, porque se puede deshidratar. Y que compulsione, ese es otro dato para ir a urgencias. O sea, esa es la lista que siempre doy a los papás y se las escribimos en la primera receta. O en lo primero, esto es para correr urgencias, no se la piense. Entonces, yo creo que serían esos. Ok, no, pues sí está... Si no, hasta en la madrugada teníamos que ir porque estaba de verdad. No, pues Robertito hirviendo. ha llegado hasta los 42 grados. Gracias a Dios nunca se me ha convulsionado, pero pues sí, por eso yo no, es que no, y el baño y nada. Sí, o sea, si lo metes a bañar y le diste la medicina y no la controlas, a urgencias. Sí, no hay más. Sí. Sí, llegó una ocasión, Roberto llegó de trabajar y yo en urgencias y ahí llegó a urgencias conmigo. Y en la madrugada, sí. Sí. Y a urgencias sí te dejaron, ¿no? No te pasaron todavía porque... No, esperé un rato, pues bueno, en institución siempre es más tardadito, pero esperé un rato y ya después me pasé y pues a él sí ya se quedó después de la atención dormido y ahí me quedé con él. Sí, pero... Suéltale la quinta, por favor, porque está muy buena esa, la lactancia. A ver. Ya sea en la lactancia materna o artificial, ¿cómo saber realmente si el bebé está quedando satisfecho? Ok, eso es una queja que siempre llegan las mamás a la consulta, ¿no? Es que mi bebé no se llena, deme la fórmula. Es que mi bebé no se llena, ¿qué hago? ¿No? O sea, porque es muy desgastante esto. ¿Cómo puedes saber si tu leche está llenando a tu bebé? Número 1, está aumentando de peso. O sea, eso como en el seguimiento que nosotros llevamos, si el bebé está aumentando bien de peso, es que está comiendo suficiente. Número 2, un bebé cuando tiene hambre está súper irritable. O sea, está llorando, rojo, enojado, manitas empuñadas. Si un bebé come e inmediatamente después de comer se relaja y abre la mano, o sea, de estar así, la abre, la relaja, eso es señal de satisfacción. O sea, ya está satisfecho, está lleno. Y muchas veces los papás miden esto, o sea, de que es que no se llena, o es que debería de llenarse porque le di tantos minutos de pecho, ¿no? O sea, se pegó media hora. No tenemos que medir esto por minutos, o sea, tenemos que medirlo por estas señales. Ese bebé irritable que estaba buscando desesperado, de repente ya no, se puede dormir, se relaja, es señal que comió. Y si aparte está teniendo un buen crecimiento, entonces eso nos indica que la leche está siendo suficiente. Sí, como el mito que hablábamos que no, es que no se llena, mira, por eso no quiere despegarse de ti. Dale bibi. Sí, pues, o sea, no es en minutos, o sea, no es por estas señales que el bebé es este lenguaje no hablado que dan los recién nacidos que les comentaba, o sea, es como este reto de saber entenderlos y saber qué están diciendo por este lenguaje que no nos pueden decir, ¿no? Y está comprobado o investigado de cierta manera
¿qué tanto le afecta al ser humano como tal el no recibir la lactancia materna los primeros días, meses de nacido? Mira, está totalmente comprobado los beneficios de la lactancia. O sea, por muchísimos estudios, muchísimos artículos nos han hablado de los beneficios de la lactancia y esos son muchísimos. O sea, para la mamá, para empezar, reduce cánceres, o sea, tanto cáncer de mama, cáncer de ovario, nos ayuda a reducir ese riesgo. Nos ayuda a recuperar la figura corporal, ¿no? O sea, para bajar de peso también la lactancia ayuda. O sea, eso sí le queremos llegar a la mamá, ¿no? De que, oye, la lactancia te conviene por esto. Claro. Beneficios para ti. Beneficios para el bebé también muchísimos. O sea, nos ayuda con todo lo de la inmunidad. O sea, las defensas que tiene la leche materna no las podemos obtener de otro lado. Aunque la leche materna tenga hierro, vitaminas, proteínas, eso a lo mejor sí las fórmulas te lo pueden dar, ¿no? Pero las inmunoglobulinas, que es la defensa que le vas a dar al bebé, eso no lo tenemos. Ayuda al desarrollo del aparato motor oral, o sea, para disminuir problemas de ortodoncia, porque esta succión que tiene el bebé, pues aunque tengamos mamilas que semejen el pezón, pues nunca va a ser igual. Uh-huh. Ayuda mucho a maduración del sistema digestivo y yo creo que una también de las cosas más importantes es que ayuda a la maduración cerebral. Entonces, esos beneficios no los vamos a tener al 100% con una fórmula. Pero aquí también quiero hacer un punto en que si la mamá por algún motivo no puede dar lactancia materna, tampoco se trata de híjole, ya el bebé no la va a armar, le va a ir súper mal en la vida. Pues no, o sea, también hay otras maneras de alimentar, pero siempre que se pueda, se debe dar la lactancia materna. Si por algún diagnóstico la mamá no puede darla, ok, habrá otras maneras de alimentarlo, pero siempre lo que nosotros buscamos es dar una asesoría adecuada y lucharle para que la mamá pueda establecer una lactancia materna exitosa y le dé todos los beneficios. O sea, eso es como los beneficios por separado. Y aparte, el vínculo que se crea mamá y bebé es súper importante. O sea, es un vínculo que tratamos también de formar. Sí, la verdad yo creo que es lo más bonito, lo que uno se anima, porque la verdad es bien doloroso. Es muy doloroso, muy difícil, cansado. Pues en cómo te lo acomodas, te duele. Ay, no. Haces pote, ¿verdad? Cada media hora. Cambiártelo y, ay, no. Pero duele mucho, pero yo sí me animé así, pues, ay, es que mira qué bonito, Sí, no, al principio no es bonito. No. No, o sea, no es bonito. Con el tiempo va siendo bonito. ¿Qué porcentaje de mamás dejan de hacerlo por no... ¿Por el dolor? Por el dolor, exactamente. O sea, fíjate que yo creo que en los últimos años ha disminuido ese porcentaje de mamás que no dan lactancia por cualquier motivo, ¿no? O sea, porque no tengo buena producción, porque no me interesa, porque por estética no quiero, por cualquier motivo egoísta, si tú lo quieres llamar así. O sea, que no tenga como un diagnóstico médico que nosotros digamos, no, es que no puedes dar lactancia. Claro. O sea, porque ellas lo deciden y no lo quieren intentar. Yo creo que ha disminuido porque ahorita el tema de la lactancia volvió a estar de moda. Uh-huh. O sea, hace muchos años era de que, no, la lactancia no. Fórmulas tuvieron un boom muy grande y ahorita afortunadamente está volviendo esta lactancia materna porque todo está volviendo a ser muy respetuoso. Y yo creo que esas mamás que dejan la lactancia por dolor, porque tienen grietas, porque no tienen una asesoría adecuada. Casi siempre esos problemas que tú mencionas es porque el agarre no es adecuado. Okay, es cierto. No te los sabes acomodar, entonces el bebé lastima, ese pezón lastimado, pues entonces la mamá dice, no, o sea, mejor lo dejo descansar. Y en este tiempo de dejarlo descansar, la producción baja. Y entonces empiezas a no producir. Entonces es un círculo vicioso, ¿no? Porque ya no secó, produces, dicen, ¿no? Ajá, se te secó la leche. Entonces ya dejas de producir y luego el bebé se pega, ya no sale tanta, se desespera, tiene mal agarre, te lastima más, entonces te lo quitas más. Entonces es un círculo vicioso que si tenemos una buena asesoría, y eso es obviamente chamba del pediatra y de la mamá y de asesoras de la lactancia, todo esto puede hacer que esto no ocurra, o sea, que no tengamos estas bajas de lactancia materna. O sea, todo se trata de saber pedir ayuda y saber encaminar a estas mamás para que tengan una buena lactancia. Claro, sí, conocemos bastantes que sufrieron, de verdad, lloraron, o sea, estábamos ahí en la sala y
llorando la mamá porque pues le duele mucho, pues sí, no. Y no debería ser. O sea, esa mamá, mis respetos que se aguantó, pero no debió sufrir. O sea, hay maneras de no sufrir, ¿no? Usó una mala técnica al momento exacto. de que su bebé se alimentara. Lo más probable es que sí. O sea, si hubiéramos mejorado la técnica, pues entonces a lo mejor esa mamá no hubiera tenido tanto sufrimiento. Claro. Y la hubiera logrado igual. Sí. Pero pues, con un camino más fácil. Diferente, ¿no? Dale a las 6. Entonces, ¿cuál nos vamos? ¿La 6? La 6. Ah, mira, el cólico. ¿Qué es el cólico del lactante y qué herramientas reales tienen los padres para aliviarlo? Ok. Fíjate que el cólico del lactante es una de las preguntas o como de las cosas con las que llegan los papás a la consulta, ¿no? El cólico del lactante es sumamente frecuente y eso se da, o sea, esta incomodidad que tiene el bebé por muchas causas, pero una de las más comunes es por el acúmulo de gas. Esto es un diagnóstico fisiológico, es algo que no es malo y no siempre tenemos que medicar. Este cólico del lactante se debe por la inmadurez del sistema digestivo, o sea, un bebé nace y su sistema nervioso, su sistema digestivo todavía no está maduro y en esta maduración vamos teniendo como estas cositas que salen, ¿no? De diagnósticos o incomodidades en el recién nacido. Entonces, el cólico del lactante se va a ver porque un bebé empieza a llorar después de comer. Hay algo que nosotros conocemos como la regla del 3, que es un bebé llora más de 3 horas al día, por más de 3 días a la semana, por más de 3 semanas. Entonces, ahí probablemente nos estemos enfrentando ante un cólico del lactante. Otra cosa que debemos de saber es que el cólico es un diagnóstico de exclusión. O sea, tú dices, este bebé tiene cólico porque ya vi que no tenga fiebre, que no le esté picando algo, que no tenga algo realmente que atender en urgencias. O sea, ya cuando descartaste muchos diagnósticos, entonces dices, pues es cólico, ¿no? ¿Qué pueden hacer los papás ante un cólico de lactante? O sea, cuando ya revisó el pediatra, sabe que señora es un cólico de lactante, no pasa nada, no le tiene que dar medicamento, pero ¿qué tal a las 3 de la mañana que el bebé está chille? ¿Y qué hacen los papás? O sea, ¿cómo podemos aliviar esto? Masajes. Los masajes que nos recomiendan sí son reales, o sea, sí nos van a ayudar a hacer masajito en la pancita con la manita, presionando un poquito la pancita y en sentido de las manecillas del reloj, las piernitas, elevarlas y hacer como una bicicleta. Uh-huh. Eso disminuye la presión de la pancita. Otra cosa que podemos hacer como papás es ponérnoslo al bebé boca abajo en el brazo, contacto piel con piel, mecerlo, nos ayuda sonidos repetitivos, algún ruido blanco. Esto que nuevamente al bebé lo regresa al vientre de su mamá, tenerlo cerquita del pecho, tratar de calmarlo. Eso va a ayudar a mejorar, a liberar, o sea, disminuir este estrés. Claro. Y hacer que el bebé relaje. Y entonces con estos movimientos a lo mejor mueves el gasecito, puede hacer un pedito y el cólico se va. Y esto nos va a ayudar mucho. ¿En qué momento tú dices, bueno, no está funcionando, ya leí todo esto? Yo creo que nos podemos ayudar mucho de los probióticos. O sea, sin decir ninguna marca, los probióticos en general ayudan a mejorar toda esta salud digestiva del bebé, porque muchas veces llegan a la consulta y es que tiene cólico, cámbiamele de leche o deme un medicamento para el cólico. Y eso no está recomendado. O sea, el cólico, que sepan los papás que es algo pasajero, que se va a quitar. Yo aquí les digo, ténganme mucha paciencia. O sea, cuando todos estos problemas de pancita se quitan y los olvidamos, 3 meses. Entonces, yo antes de ser mamá les decía a los papás, ya, mire, a los 3 meses se le va a quitar. Yo les explicaba por qué, les explicaba estas técnicas para poder disminuirlo. Pero ahora que soy mamá digo, hasta los 3 meses se le va a quitar. O sea, voy a estar estas noches. Qué diferente, nomás decirlo, ¿verdad? A tenerlo. O sea, sí es diferente, ¿no? Entonces, sí entiendo la preocupación de los papás de que, oye, sí, pero está llorando 3 horas seguidas porque le duele. ¿Qué voy a hacer? Entonces, estas técnicas son las que tenemos a la mano para aliviar en ese momento. No empeora. O sea, el té empeora porque sí hace que la pancita se contraiga más. Y eso es como para aliviarlo en el momento, ¿no? Para largo plazo, ¿qué nos va a ayudar? El probiótico.
Es lo que está demostrado que nos va a ayudar. O sea, sí va a disminuir los episodios de cólico y lo que definitivamente lo va a quitar, la madurez del sistema digestivo con el tiempo. ¿Y los masajitos son sin nada? Porque hay muchos que usan que aceites, que... Puedes ponerle, o sea, siempre y cuando el producto que le pongas sea hipoalergénico, sea para bebés y no tenga fragancias, puedes ayudarte a alguna cremita. O sea, sí la puedes poner. ¿Que va a hacer que se le quite más? No. Pero si ayuda a que tú le estés dando masajito, relajes y todo, puedes usarlo. A mí me tocó los mitos de las abuelitas que con manteca, que... No, o sea, no. Eso no le va a mejorar. Sí, es cierto, manteca. Ya, que con manteca le masajes y le pongas. Y le quita el cólico. Lo cubras bien y se le va a quitar. No, o sea, lo que lo puede empeorar, darle test o fajarlo, apretarlo más. O sea, eso sí puede llegar a empeorar la situación. Y se da con la leche materna y con la de fórmula. O sea, sí. No, es lo mismo. Es lo mismo, pero sí puede disminuir un poco los episodios con la leche materna. Eso sí. ¿Por qué? Porque es lo ayuda que, a madurar. Ajá. Y le dan, también influye lo que nosotros comemos, nuestro alimento para el bebé, ¿no? Porque me tocó una vez que creo que una de mis hermanas comió algo y hasta ella se inflamó y pues el bebé toda la noche lloró. Toda la noche. Sí. Lo que sí también podría llegar a hacer más el cólico es, por ejemplo, cuando son alimentados con biberón, que no tengan una mamila adecuada y estén succionando mucho aire. O que no tengamos un agarre adecuado, si estamos hablando de lactancia materna. También. Entonces el bebé succiona aire y eso pues perpetúa los episodios de cólico. Y pues ahí también, o sea, no es que tengamos otra cosa, pues ahí también nosotros tenemos que fijarnos en eso. Y pues bueno, si ya estamos ante el cólico, pues usar estas herramientas y ayudar con salud digestiva del recién nacido. Pero si el alimento, sí, también el alimento de la mamá sí influye. Fíjate que no hay restricción para que una mamá, o sea, que está dando lactancia materna, diga, no puedes comer esto porque le va a hacer daño a tu bebé. No se ha demostrado. Entonces, o sea, no es como que, me comí esto y esto le pasa tal cual a la leche, ¿no? Más bien, la leche se forma de todo lo que pueda agarrar de los nutrientes buenos de los alimentos y lo va a pasar. Yo creo que lo único que está como con cautela y con medida es la cafeína, que es así, puede llegar a pasar mucho por la leche. La mamá puede tomarse su cafecito sin problema cuando está lactando, pero ya que tenga niveles altos de cafeína, sí puede llegar a pasar un poquito por la leche. Yo creo que es el único que yo les digo a los papás con cautela, o sea, tampoco es como que estés tomándote 8 tazas de café al día. Puedes tomar tu café sin problema y de ahí en más no tenemos contraindicaciones de alimentos. Claro. Okay. Bueno, pero tampoco no puedes cenar unos ostiones ahí con leche en la noche. O sea, tampoco, tampoco. Sí tienen que bajarle el ritmo a eso también, ¿no? Pues sí, o sea, obviamente se tiene que comer lo más sano posible porque la leche se va a formar de los nutrientes que agarre la mamá. Una mamá que no tenga una buena nutrición, pues de dónde queremos que la leche sea adecuada. Exactamente. Hablando de evacuaciones, ¿qué es normal y qué no en el pañal de un recién nacido en sus primeras semanas? Ok. Yo creo que todo pediatra que se respeta tiene una galería inmensa de pañales que le mandan sus pacientes en fotos en su celular. O sea, de verdad. ¿Neta? Yo tengo colección, sí. O sea, si te revisamos el celular, es lo que más tienes ahí. Sí, o sea, de pacientes, sí. O sea, tengo pañales por doquier. Los papás te mandan y esto es normal. Y está bien, ¿eh? O sea, está bien que pregunten, porque a mí sí me gusta que me pregunten si es normal o no. Prefiero eso a que digan, a lo mejor es normal y no es normal. Y recibiendo. Está perro este. Sí. Oiga, ¿no? ¿Qué comió, oiga? ¿Qué le dio? Son pañalitos. No. Pero, que es normal. Hay que saber que los primeros 5 días de un recién nacido, la popó que ellos van a tener es algo que se llama meconio. Y este meconio, ustedes que ya son papás, lo ubican perfectamente, que es esta evacuación o esta popó verde casi negra, verde muy oscura, casi negra, chiclosa, pegajosa, como un chapopote, que va a estar en los primeros días. Y luego vamos a tener algo que se llama evacuaciones de transición, en donde van a ir cambiando de características. Y eso, pues sí, cada día pueden ser diferentes, ¿no? Y esto se da por las primeras 2 semanas, hasta que a las 2 semanas tenemos ya las heces como maduras, por así decirlo, las heces finales que va a tener un bebé en los primeros meses.
¿Cómo debe de ser esta popó en un recién nacido? Y en los primeros meses de vida es amarilla, puede ser amarilla mostaza, líquida, pastosa, no agua, pero no formada. O sea, una popó formada de que tronquito, no. O sea, debe ser pastosita o más liquidita. Si está con leche materna es más probable que sea más líquido, y si es con fórmula es más probable que sea más pastosa. Debe ser de fácil expulsión y puede tener grumos blancos y ser normal. O sea, porque eso es una pregunta muy frecuente de los papás, ¿no? Es que tiene bolitas blancas, o sea, algo. Entonces, eso es normal. Puede tener un poco de mocos y el bebé está produciendo muchas secreciones y las deglute. ¿Qué no es normal encontrar? Pues obviamente sangre en las evacuaciones. Que la popó sea blanca, eso no es normal tampoco. Eso ya nos habla de problemas de hígado, vesícula, a ese nivel. Que la popó sea negra otra vez, o sea, ya era amarilla y se volvió otra vez negra, eso no es normal. Entonces, que sepamos que esa popó negra es normal en los primeros 5 días. Luego va cambiando cafecita, más clarita, hasta que se hace amarilla a las 2 semanas y así se va a quedar por varios meses. Aguadita, pastosita. Eso es lo normal. Cuando el bebé no puede evacuar por sí solo, ¿cuáles son las razones y cómo poder ayudarlo? Porque lo hicimos en un momento, ¿no? También, ¿te acuerdas? Con Leti, que no había evacuado, ya habían pasado las horas que tenía que haber evacuado y le ayudaron. Con un supositorio. Ajá, exacto. Con el termómetro. Con el termómetro. Con el termómetro. Porque también, ¿cuál es la palabra? ¿Estimular? Estimular, así es. O también con los pites así, subirlos y bajarlos. Ok, así es. Eso puede ayudar. Las evacuaciones o el ritmo de evacuaciones de un recién nacido puede ser por los opuestos y ser normales, ¿no? Un bebé puede hacer popó cada que come, o sea, 8 veces al día, 10 veces al día y es normal. Pero un bebé puede hacer cada 3 días y es normal también. O sea, puede ser así de diferente. Cada bebé tiene su ritmo de evacuación y sí tiene mucho que ver con qué se alimenta, ¿no? Los bebés alimentados con leche materna a lo mejor van a tener evacuaciones más seguidas, cada 2 horas, cada hora, o sea, cada que come. Órale. Y un bebé alimentado con fórmula puede también, cada que come, o cada 3 días, o también el de la lactancia cada 3 días. O sea, eso es normal. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que el bebé no esté incómodo. O sea, si evacúa él cada que come, está bien. Y cuando nosotros decimos, híjole, es que no ha evacuado en 24 horas, ¿ya lo estimulo? No. Si un bebé no está distendido, no está llorando, no se ve incómodo, entonces podemos tener días sin evacuar. De la última evidencia, hay un artículo que habla justamente de las evacuaciones y del tiempo de evacuación de un bebé, y está descrito que el que más ha tardado, siendo normal, han sido 10 días sin evacuar y ha sido normal sin intervención. Entonces, también yo duré como 10 días. Pero ya no eras un bebé. Bueno, pero de bebé. Entonces, sí saber que estos ritmos, cada bebé tiene su ritmo diferente, ¿no? Cuando nosotros decimos, oye, es que ya tardó 2 días y él normalmente, o sea, si él normalmente evacúa 5 veces al día y de repente ya no te evacúa en 2 días, eso ya no es normal para tu bebé. Entonces, sí habría que acudir a una valoración. Claro. No siempre nos ayudamos de las estimulaciones, pero a veces sí, o a veces sí ocupa alguna ayuda extra, pero eso ya se valorará por el pediatra. O sea, pero que sepan los papás que sí puede ser normal, que no evacúe hasta cada 3 días y perfectamente normal. Si el bebé está tranquilo, sin estar distendido y sin estar llorando, sin estar incómodo, totalmente normal. Sí, yo creo que eso ya conforme van creciendo, ya cambia un poquito más y ocupan más ayuda como de los supositorios, que ya les das otros alimentos sólidos. Exacto, sí, pero en el recién nacido y en los primeros meses, nada, o sea, nada. Viene la siguiente pregunta. ¿Me toca? No, me toca no. ¿Existe el reflujo? No, dale. Nada. No, bueno, tú. A ver. No, yo iba. Oh. Sí, la 8 va. No estás discutiendo por... A ver, pongan en práctica el capítulo anterior, por favor. Vamos para atrás. A ver. ¿Existe el reflujo normal o siempre requiere tratamiento médico? Ok. Esta es otra cosa que vuelvo a lo mismo. Se trata de madurez, o sea, madurez del sistema digestivo. Es bien fácil ser pediatra. Todo es por madurez. Y a los 3 meses vamos a quitarnos de todos estos problemas.
Es frecuente el reflujo en los recién nacidos y es muy poco probable que este reflujo llegue a requerir un tratamiento. O sea, con esto quiero tranquilizar a los papás de que este reflujo es a lo mejor fisiológico, por así decirlo, o sea, es normalito, sí, que no le va a pasar nada, que es benigno. Pero ¿cómo nos damos cuenta? O sea, ¿cómo nosotros decimos, híjole, este reflujo ya no me está gustando? Tanto papá como pediatra. Nosotros conocemos algo, o sea, o a los bebés los conocemos como el vomitón feliz. Si el bebé sí tiene su reflujo, vomita, una que otra toma, pero el bebé está aumentando de peso, no se ve irritable, no se ve enfermo. Entonces, es un reflujo que probablemente después de los 3 meses, cuando ya logremos esta maduración, va a remitir. Cuando nosotros ya ponemos atención en a lo mejor hacer estudios o dar tratamientos, cuando el bebé está vomitando, la mayoría de las tomas, está vomitando más del 50% de las tomas, no aumenta de peso, no tiene un buen crecimiento, se ve irritable. Entonces ahí valdría la pena pues ir con el gastropediatra o con tu pediatra que te está llevando el seguimiento y a lo mejor entonces ahí ya te va a dar un tratamiento. Afortunadamente es una minoría de niños que requiere este tratamiento. Que lo requiere no significa que estén tratados. Obviamente claro, hay muchos niños que reciben tratamiento innecesario. O sea, entonces, si tenemos estas cosas y las cumplimos, el bebé aumenta de peso, aunque vomite, y es un vomitón feliz, entonces no se hace nada y con tranquilidad eso va a mejorar cuando el sistema empiece a madurar. Hay muchos padres de familia que no le dan la palmadita para que... para que repita, ¿no? Para que repita. Ajá. Es importante. Es importante. Sí, ¿no? Sí es importante porque si ese airecito en los primeros meses se queda, pues entonces vamos a tener cólico y sí podemos tener un poquito de regurgitación y el bebé va a estar incómodo. Entonces sí, o sea, sí le ayuda y hay que ponerlos a repetir después de cada que coma, pero no te tienes que ensañar. O sea, no esperen que siempre tenga que repetir muchísimo. 5 minutos, palmaditas firmes. Si no repitió en ese tiempo, ya, déjalo. No, y es que no ha repetido y estás... Hasta media hora, hasta que le sacas la... O sea, no. Con 5 minutos, si no, ya. O sea, con eso tuvo. Pero sí, cada que come, sí es recomendado. Y se puede dar reflujo justamente en ese airecito que saca. Sí puede dar reflujo, pero es un reflujo de que se le sale lechita por un lado o lo tienes recargado y ya te ensució un poquito. O sea, no son vómitos de... Le di 3 onzas y las 3 onzas las vomitó y súper fuerte. O sea, no son así. Entonces, ese reflujo fisiológico es así, tranquilo. El bebé está también tranquilo. Entonces, que sepan los papás que es más común de lo que creen. La mayoría de los bebés tiene reflujo. Mientras menos semanas tenga el nacimiento, más frecuente es este diagnóstico. Pero son diagnósticos que sí, o sea, se van a ir disminuyendo la frecuencia conforme el bebé va creciendo en el tiempo. Claro. ¿Cómo es el patrón del sueño fisiológico de un recién nacido y qué expectativas realistas debemos tener? Ok, bueno, vamos al no dormir como papás primerizos, ¿no? Me salió nochero. Ajá, sí, es de que no, es que me salió llorón. Bueno, o sea, que sepamos que todos los recién nacidos en esta etapa tienen un sueño súper diferente a cuando ya empieza a madurar este patrón de sueño, ¿no? Un recién nacido no distingue el día de la noche. O sea, para él es igual el día, la noche, y empieza a ser un sueño fragmentado. Entonces, este sueño tendrá 50 minutos hasta 2 horas, cuando mucho, o 3 en las primeras semanas. Y entonces se va a despertar. El bebé se despierta para comer y vuelve a dormir. Y luego se despierta. Y es igual en el día y en la noche. Entonces, si tu bebé come cada hora o cada 2 horas, ten por seguro que en la noche va a ser igual. O sea, no es como que... Es que hay muchos papás que dicen, es que está al revés. O sea, en el día duerme y en la noche no. O sea, solo que lo sientes más así. Realmente el recién nacido, su sueño es parejo, día y noche, porque no tienen esta madurez del ciclo de sueño que se va a ir dando después de los 3 meses, más o menos a esa edad. El niño ya empieza a distinguir. Entonces... Tú cuando tienes un recién nacido, pues en las siestas que tú le das, pues le expones a la luz y todo. O sea, no importa, el bebé no distingue todavía. Ya cuando tenemos más maduración de este ciclo de sueño, ya es cuando debemos de darle oscuridad, darle
pues el ambiente de sueño, y ya es cuando empieza a dormir un poco más en la noche, de que esta noche durmió 5 horas seguidas, lo logramos. Y entonces ahí empezamos a descansar un poquito, pero lo que nosotros tenemos que ser realistas es que el sueño del bebé es fragmentado y no tiene un patrón así de nocturno. Claro. O sea, va a ser igual día y noche. Considerando un bebé sano, pues. Considerando un bebé sano. Ajá. Más bien es lo que uno siente, ¿no? Porque uno ya con sueño, cansado. O sea, pero en el día también. O sea, también se te está despertando cada 50 minutos, cada hora, cada 2 horas. Se está despertando a comer. Y ese bebé tiene ese patrón fragmentado y lo va a seguir. La pregunta yo hubiera sido, ¿cuántas horas no debo dormir para que...? También... Sí, o sea, fíjate, un bebé duerme al día, recién nacido, entre 14 y 18 horas. Pero son 14 y 18 horas no corridas. O sea, eso en total de 24 horas. Eso se va repartiendo en el día y en la noche. O sea, que si estamos hablando de 18 horas, duerme 9 horas en el día, 9 horas en la noche, pero con despertares cada hora, cada 2 horas. Claro, para la comida, ¿no? ¿Cuáles son las pautas de oro actuales para prevenir el síndrome de muerte súbita del lactante? Fíjate que este síndrome es algo que puede afectar a los bebés menores de 6 meses. Mientras más chiquitos, más riesgo hay. Y conforme van creciendo, esto va disminuyendo. Y otra vez, ¿por qué creen que es? Por la falta de maduración. Es falta de maduración del sistema nervioso, en donde un bebé, mientras más prematuro sea, más inmaduro es su sistema nervioso. Y una de las causas es, por ponerlo fácil, o sea, con palabras fácil, al bebé se le olvida respirar. Entonces, es ese cerebro que no despierta cada 50 minutos a lo mejor, o que no despierta cada hora, y se sigue dormido. Entonces, entra en un sueño tan profundo, este recién nacido o este lactante, que en ese sueño tan profundo empieza a disminuir, o sea, no despierta, no come, entonces el oxígeno empieza a disminuir, sube el dióxido de carbono, menos despierta, entonces es un bebé que no despierta ya. O sea, sí es un tema muy delicado. Entonces, prematuros tienen riesgo. Tenemos nosotros manera hay medicamentos que ayudan, oye, acuérdate que tienes que respirar. En el caso de un recién nacido que llegó a las semanas que tenía que llegar, o sea, que desde terminó, no debería de olvidársele respirar. Pero hay situaciones que lo ponen en riesgo de esa asfixia o de esa disminución de oxígeno con aumento de dióxido de carbono, que es, por ejemplo, dormir en una cuna con un colchón muy blando, porque eso hace que la posición lo termine llevando hacia así, flexionado, y eso hace que el oxígeno no entre bien, y volvemos a lo mismo, ¿no? Que el bebé duerma en un colchón pues, blando, o sea, tiene que dormir en un colchón firme. Que el bebé duerma con peluches, con cobijas, que lo tapes con todo esto, hace que en un momento de la noche que tú te duermes, por esa hora a lo mejor, el bebé se atrapa entre las cobijas o el peluche ya le cayó y no tiene la capacidad de quitárselo. Y eso hace obviamente que haya otra vez disminución de oxígeno y que llegue a una asfixia. Entonces, que el bebé duerma en la misma cama de los papás y pues se aumenta el riesgo de que lo aplasten o... Al estar dormidos, ¿no? No te das cuenta, o sea, no aplastarlo tampoco, sí. O sea, pero sí, pues que quede pegado y que se tape la nariz, que no pueda respirar. Entonces, el bebé, pues, o sea, entonces, si este síndrome de muerte súbita del lactante, ¿cómo podemos prevenirlo? El bebé tiene que dormir en su cuna, dentro de la habitación de los papás, sí, pero en su espacio, con colchón firme, sin cobijas, sin almohadas, sin peluches. Y un factor protector que está bien establecido y ya está bien estudiado es la lactancia materna. ¿Por qué? Porque nos ayuda a madurar el sistema nervioso para estar despertando al bebé. ¿Por qué más me ayuda la lactancia? Porque entonces el bebé está ahí succionando y entonces esto ayuda también a maduración del sistema respiratorio. Y hay pues, componentes de la leche materna que le ayudan a tener este tipo de, o sea, yo despierto y voy a comer. Y factores que aumentan el riesgo, el tabaquismo indirecto. Que el bebé duerma en un cuarto con alguien que ha fumado, eso sí puede llevarlo a un síndrome de muerte súbita del lactante también, por aumento del dióxido de carbono. Y una ahí, poniéndole... Es lo que te decía. Respira. Viéndole la pancita a ver si sube y baja. Sí, porque... sí, o sea...
está respirando, ¿ok? O sea, sí puede pasar que un bebé deje de respirar. Obviamente sí es prematuro, sí, o sea, sí tiene ese riesgo. También más, ¿no? De hacer una apnea, Colecho, ¿sí o no? Okay. ¿Cómo se puede hacer de forma segura si la familia lo decide? Ok. El colecho es que el bebé duerma cerca de sus padres, o sea, en la misma habitación de los padres. Hay diferentes formas de hacer colecho. No sé si ustedes lo hicieron. Sí. ¿Pero el colecho es una posición? No. Es que el bebé duerma contigo. Eso es colecho. Ok. Pero puede dormir contigo. O sea, en tu habitación, puede dormir en tu cama o en la habitación, pero en una cuna aparte. O puede dormir en tu habitación en una cuna pegada a tu cama, que es el next to me, ¿no? O sea, la extensión. La extensión de la camita. Sí. Entonces, ¿qué se recomienda? Que el bebé duerma en el cuarto de los papás, totalmente sí. O sea, un recién nacido debe dormir con sus papás porque facilita la lactancia, tienes al bebé, se crea este vínculo, el bebé se siente seguro, se siente protegido, está con sus papás, ustedes pueden estar vigilando. Y lo que se recomienda es que el bebé duerma con los papás en cuna aparte o en cuna de extensión. O sea, en su espacio. Cuando se aumenta el riesgo de síndrome de muerte súbita y por lo tanto el colecho no es tan recomendado cuando el bebé duerme en la cama de los papás. Ya sé que hay muchos papás que van a decir, pues yo así lo quiero. Ok, las guías dicen que no es recomendado, pero también las mismas guías de pediatría te dicen, ok, no se recomienda. Pero si los papás lo deciden, porque siempre son decisiones, o sea, es tu decisión, si así lo deciden y lo van a hacer, entonces estas son las reglas de oro para que disminuyas ese riesgo, si ya lo vas a hacer. Claro. Entonces, si tú decides que el bebé va a dormir en tu cama por cualquier motivo, no tengo otra cuna, no tengo otro lugar donde ponerlo, va a dormir conmigo porque no puedo hacer otra cosa, ok. Entonces, nunca con prematuros. Si tú ves prematuro, ni de chiste. Porque, no, o sea, hay mucho más riesgo. Nunca en sillones. Nunca si tuviste que tomar algo para dormir. O sea, necesito una pastilla para dormir o bebiste alcohol o alguna droga, ¿no? O sea, no, porque no te vas a dar cuenta y hay riesgo de lo que hablábamos. Y nunca con una persona que ha fumado. Entonces, si esa persona también, o sea, tiene tabaquismo activo, pues no se recomienda que duerma en la misma cama. Entonces, cuando son esas situaciones, pues hay que cuidar ese tipo de cosas. Igual, no usar cobijas entre mamá o papá y el bebé. O sea, no tener ese tipo de... Porque el bebé se puede atrapar y no tiene la capacidad de evitar situaciones en donde pueda el bebé atraparse, como por ejemplo sillones, entre las separaciones. O la separación de la cama y el barandal. O sea, hay que tratar de cuidar eso. Si sigues estas recomendaciones, pues bueno, la decisión es tuya. Pero lo que se recomienda es, sí en el cuarto de los papás, hacer colecho, pero en su espacio. Cada quien. Que es lo más seguro. Ajá. Órale, está bueno. Y fíjate, vi otra pregunta buena respecto al chupón. Ajá. ¿Qué nos dices sobre los usos del chupón en las primeras semanas de vida? Fíjate que... bueno, aquí ya me metiste en problemas porque yo sí lo recomiendo. O sea, a mí sí me gusta recomendar el chupón a mis pacientes, o sea, a mis pacientes, siempre y cuando se cumplan unas cosas. El chupón no es malo porque muchos lo satanizan, ¿no? De que como con chupón y... Bueno, el chupón sí tiene sus beneficios. Ayuda a prevenir la muerte súbita del lactante, o sea, que lo sepamos. Es un factor que puede disminuir el riesgo. No es como un protector como la lactancia, claro, ¿no? Pero disminuye el riesgo. ¿Por qué? Porque el bebé está con la boquita abierta con su chupón y está succionando. Entonces, eso lo mantiene como en un estado más de alerta. O sea, no permite que se duerma por completo porque empieza a dormirse y luego succiona, ¿no? Entonces, como que despierta lo que hablábamos. Aparte que como hablábamos de la succión, pues empieza a madurar este aparato respiratorio superior. Entonces, en eso nos ayuda. ¿En qué momento? Y aparte, si no usa el chupón, como estamos en esta fase en que el bebé quiere succionar todo, luego puede venir el dedo y ese sí es súper difícil de quitar y el chupón lo quita así ya, ¿no? Yo les digo a los papás, sí pueden usarlo, siempre y cuando cumplamos con esto. Número 1, se quite antes del año, porque si lo perpetuamos, podemos alterar todo lo dentro de, ¿no? Ajá, y podemos tener problemas de ortodoncia en un futuro. Entonces, quítalo antes del año. Lo más pronto que puedas, o sea, no te esperes tampoco hasta el año, o sea, sí, cuando puedas quitarlo, lo quitas. Y número 2, tiene que estar instaurada la lactancia materna, porque si no, sí puede interferir. Entonces, con respecto a tu pregunta en las primeras semanas, no, yo no lo recomiendo si el bebé está con leche materna.
cuando tú dices, la lactancia ya está, ya no hay manera de que no se dé, 3 o 4 semanas. Entonces, si después de 3 o 4 semanas tu lactancia ya fue exitosa, puedes meter el chupón sin problema. Si el bebé no está alimentado con lactancia y está alimentado con biberón, entonces pues desde las primeras semanas puedes tú darle chupón, pero en teoría en esas semanas todavía deberíamos estar intentando la lactancia, ¿no? Entonces el chupón no es malo, sí tiene sus beneficios, pero si tenemos lactancia materna en las primeras semanas no. Esas serían mis recomendaciones. ¿Con qué fin fue creado el chupón? Fíjate que el chupón también, uno de los fines con el que fue creado fue calmar. Y sí, que es calmante. O sea, este bebé que despierta y busca, a lo mejor no, o sea, le acabo de dar hace 15 minutos de comer, o sea, hambre no tiene. Y está ahí queriendo succionar algo, el chupón puede darle paz, bajar estrés, calmarlo. Y aparte, en lo que nos ayuda el chupón, si por ejemplo está alimentado con fórmula, que ya se despertó 15 minutos, otro IB, y otro IB, y otro IB, nos ayuda a no sobrealimentar. Entonces, sí fue creado con este fin de ser un calmante y sí nos ayuda para eso. Y pues indirectamente también nos ayuda a no estarle sobrealimentando cuando tenemos otro tipo de alimentaciones que no sea lactancia materna. Es como un chicle, ¿no? Para uno. Ándale. Pero he visto que traen como miel o sabores y todo eso. O sea, cero recomendado. Eso no. Cero recomendado. No, la miel está prohibida en los primeros 2 años de vida por riesgo de botulismo. Entonces, ¿quién te dice que no se puede romper? Eso es una. Número 2, esos chupones de miel están hechos con látex, que son el amarillo, ¿no? Uh-huh. Entonces, el látex tiene más riesgo de que se forme hongo. Entonces, es ya el niño con algodoncillo, ¿no? El famoso algodoncillo. Sí. Entonces, eso se puede dar por tanto mamilas como chupones de látex. Entonces, el látex no se recomienda. Se recomienda silicón, que es el transparente. Uh-huh. Entonces, mamilas transparentes y chupones transparentes. Si van a usar chupón, también para que los odontólogos no me regañen, porque ellos sí son enemigos del chupón, obviamente. Hay chupones ortodónticos que se llaman, que no son los de bolita. Son como más planitos, que no, a lo mejor no sí los he visto. afecta tanto en lo de los dientes. Entonces, yo creo que si vas a usar chupón, no te juzgo. Se puede usar, tiene sus beneficios, pero saber cómo usarlo y cuándo quitarlo. Ok. ¿Cómo se debe curar correctamente el cordón umbilical y qué no se debe de hacer jamás? Para el cordón, déjalo en paz. No le pongas nada. El cordón lo que tiene que hacer es secarse y momificarse y caerse. O el que te he pegado en el ombligo. Okay. Sí, la tripita que le sale del ombligo y que al final le va a quedar la cicatriz. Ese cordón se tiene que secar. Entonces, la mejor manera de hacer que seque es dejarlo al aire libre. Entonces, se tiene que dejar fuera del pañal, que seque solito, no ponerle nada, su aseo en el baño y secarlo muy bien y no dejar que humedezca. Si tú lo dejas dentro del pañal, no se va a secar tan pronto y aparte con la orina se puede humedecer, rehidratar y eso va a retardar la caída. Un cordón se cae aproximadamente entre 1 a 2 semanas, que no es normal con el cordón que se caiga después de 3 semanas, que huela feo o que tenga alguna secreción. Entonces, no es necesario estarle poniendo ni mertiolate, ni alcohol, ni nada. O sea, lo mejor que puedes hacer por ese cordón es dejarlo fuera del pañal y que seque solito. Muy bien. En tu experiencia, ¿cuáles dirías que es el mayor choque cultural entre la crianza tradicional, lo que recomiendan las abuelas, y la neonatología moderna basada en evidencia? Híjole, aquí sí, o sea, y más cuando las abuelitas van a consulta y te dicen, no, pues es que, y ya viene la pelea, ¿no? Uh-huh. Que es que yo lo hice con todos mis hijos y están vivos, ¿no? Y el otro todo así. Exacto, es que no se trata nada más de estar vivos. Con un bigote todo feo, ¿no? Haciendo podcast. Se trata de la calidad de vida. O sea, hay prácticas que ya no se recomiendan porque no tienen eficacia, pero aparte los ponen en riesgo, ¿no? Okay. Entonces, esas, sí, pues con toda la pena, a poner límites y a explicar el por qué ya no se recomienda su uso. Pero hay prácticas que no se recomiendan porque no funcionan, pero no le hacen daño al bebé.
Entonces ahí es cuando viene la mamá y me dice, es que doctora, o sea, yo quiero hacer lo que usted me dice, pero luego mi mamá o mi suegra o mi abuelita o la vecina o la tía me dicen que no y me es muy difícil. Entonces cuando de verdad no le afecta al bebé y pues digo, no te conflictúes. O sea, por ejemplo, no, pues que me dicen que le empiece con plátano, pero yo quiero el hierro que ustedes me dicen. Yo lo quiero iniciar con carne y me dicen que no. O sea, que con plátano. La alimentación. Ajá, la alimentación. Ya cuando tiene 6 meses. No pasa nada. O sea, no te conflictúes. Dale el plátano, no le hace mal. O sea, se puede iniciar con una fruta, se puede iniciar con una carne, se puede iniciar con arroz, se puede iniciar con aguacate, con lo que tú quieras. Ya mañana le das carne. O cuando no estés ahí, que no estén en tu casa, le das tú el hierro, o sea, como tú quieras. Pero en esas situaciones, pues podemos como ceder. Pero yo creo que sí nos ha costado mucho trabajo, sobre todo con las abuelas, porque dicen, no, pues yo lo hice y aquí están todos. Pues sí, pero con ciertos problemas, ¿no? Allá a largo plazo, que ya estamos cargando de adultos, y se trata de reeducar, y eso está bien difícil. Lo que más me ha funcionado es no decir, pues, esto es la recomendación y usted sabrá. No, es explicar el por qué se recomienda y qué pasa si no se hace así. Tampoco pretendo que, pues, y si no hace lo que le digo, pues ya no la veo. No, o sea, yo siempre voy a recomendación, pero siempre les digo, las decisiones son de ustedes. Si ustedes deciden crear de la manera tradicional, pues bueno, o sea, cada quien tiene la crianza que quiere. O sea, no tenemos que obligar a los papás tampoco, pero sí, es bien difícil este choque que dices. El famoso empacho. El empacho. Hay que curarlo de empacho en los recién nacidos. Y que les truenan el cuero, ¿no? Sí, o sea, eso sí es científicamente comprobado. Pues no. O ahí entra mito. Totalmente mito. ¿Y si se curó mágicamente? Pues es porque se iba a curar. O sea, es el cólico. Se iba a curar. O sea, sí. O sea, es el típico cólico que le dieron el masajito y la jalada del cuero y pues ya, o sea, soltó el pedito y... Es que no deja de llorar, es que ya comió y no tiene hambre, o sea, pero no se aguanta y pues tiene es un empacho. Cólico, o sea, es un cólico. Dale su masaje, bicicleta en las piernitas, su probiótico y tan. O sea, ahí sí les digo, no lo lleves a... Pobrecito, sí, ¿no? No, es que era lo que decían, o sea, hay prácticas que no le hacen daño al bebé, pues. Y pues que lo hagan. Pero o sea, sí lo del mantienen. empacho sí porque así como los perritos cuando son, a ver si son de raza, para arriba y, sí. O sea, les truenan bien fuerte. Sí, exacto. O sea, aquellas prácticas que ponen en riesgo la salud del bebé, sí, ahí sí nos ponemos firmes, ¿no? Y le damos toda la contención a la mamá, que está entre estas dos formas de crianza. Pero cuando no le afecta, sí, yo les digo, no te conflictúes. Sí, no, yo creo que eso del empacho es todo mexicano. A mí me tocó, yo creo. O sea, sí. Creo que a ti también te curaron sí. de empacho, ¿no? Y sí. que te jalaban los cueritos. Y aquí estamos vivos. Y aquí estamos, ¿no? Grabando un podcast ahora sí, ¿no? Cierra, por favor, con esa pregunta. Sí, porque eso está interesante. ¿Qué consejo le darías a unos padres que van saliendo del hospital con un bebé en brazos? Ok. Me transportó a mí. Bueno, yo le diría a los papás que confíen en su criterio para cuidar a su recién nacido. Porque siempre salimos con miedo, ¿no? De ese hospital con un bebé como primerizos. ¿Y ahora qué hago? Entonces, confíen en ustedes, pero sí no tengan miedo de pedir ayuda cuando crean que algo está mal o cuando algo no sepan qué hacer. Porque o sea, no ningún extremo, ¿no? O sea, sí confía, pero que sepan pedir ayuda. Yo creo que eso es lo más importante. O sea, no tienen que poder hacerlo todos solos. Porque ahorita las redes sociales te dicen es que tienes que ser un súper papá, una súper mamá. Claro. Que tienes que poder con todo, con el trabajo, con la casa, con el hijo. Y no, o sea, tú confía, pero pide ayuda cuando creas necesario y pues obviamente guíense de su pediatra para cualquier cosa, cualquier tema que ustedes tengan inquietud. Definitivamente el consejo del pediatra actualizado es el que los va a guiar y a tener una crianza lo mejor que se pueda. Y así sea el primero, el segundo, el tercero. Sí, o sea, sí, más si ha pasado tiempo y tienes otro hijo y vuelves a empezar, ¿no? Y te sientes primerizo nuevamente. Sí, o sea, definitivamente yo creo que los bebés no necesitan papás perfectos, pero sí necesitan papás presentes
amorosos y que estén dispuestos a aprender. O sea, yo creo que de mi consulta esos han sido los mejores papás para los pacientes, los que quieren aprender a hacer las cosas para el bien de sus bebés. ¿Redes sociales? ¿Te encontramos en algún sitio? No sé. Fíjate que ahorita, con mi maternidad, paré un poquito mis redes y mi consulta para dedicarme a mi bebé. Pero pronto voy a volver porque me encanta, o sea, me encantan mis pacientes. Los extraño mucho. Entonces, cuando vuelva a abrir, mi bebé esté listo para volar un poquito más, les paso mis redes y claro que sí. Okay. Estás como Sandra Rubio, me imagino, ¿no? Sí, doctora Sandra Rubio. Doctora Sandra Rubio, muy bien. No sé, algo más que se nos pase para finalizar. No, pues... Es que es larguísimo el tema, sí, pero es larguísimo. Queremos pues bueno, estipular los tiempos, ¿no? Una hora y media más o menos, ¿sí? Para no extendernos tanto. Sí. Y además nos da tiempo para una segunda vuelta, pues la raza que nos está viendo. Lo pues, que quedó pendiente. Encantada que te digan qué tema y profundizamos. Las dudas, ¿no? Últimas palabras, Sandra. Nada, o sea, de verdad lo están haciendo bien. Lo están haciendo bien como papás. Ustedes confíen en ustedes y de verdad, si cualquier cosa, cualquier duda, pidan ayuda. Y su bebé tiene a los mejores papás que les pudo haber tocado. Ahí está. Ya nos vamos. Gracias. Tú despídete. ¿Yo me despido? Sí, tú eres no, tú mejor. Empezaste. No, de verdad, gracias a toda la raza que está por ahí viendo este nuevo episodio del podcast Bifurcación. Vamos a estar trayendo por ahí nuevos episodios con más personas. Esto fue algo pues de recién nacidos. La vez pasada trabajamos con una psicóloga, vimos con pareja. Entonces vamos a ver el siguiente invitado de qué tema podemos estar hablando. Si tiene alguna duda, alguna inquietud, deje abajo en los comentarios, por favor, porque es muy importante para nosotros escuchar lo que le gustaría pues conocer más a fondo, ¿no? Mi nombre es Roberto La Rosa. Yo soy Marta Sánchez. Y esto es Bifurcación. Ahí está. ¡Yay! Ay, Dios.